Agradezco a Dios porque puedo continuar con las grabaciones. Al terminar la grabación anterior, estábamos hablando del momento en que el diablo con todas las naciones de la tierra, todos los perdidos, van a atacar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. Todo- todos los que se perdieron, todos los seres humanos que se reúnen en esta batalla, la Biblia los llama, en Apocalipsis 20, los llama Gog y Magog. Ahora vamos a leer en el libro de Ezequiel unas declaraciones que están en el capítulo 39. Desde el capítulo 38 se habla en Ezequiel de Gog y Magog. Gog, rey, Magog, el lugar donde el rey está, pero la identificación de Gog y Magog que se presenta en Ezequiel, aunque algunos tratan de decir que es una cosa o es la otra, no tiene una identificación específica. Lo mismo que Gog y Magog de Apocalipsis, que no es un reino, no es un país, es la reunión de todos los enemigos de Dios. Gog y Magog en Ezequiel eran enemigos del pueblo de Israel que también estaban planeando destruir a Israel. Pero Dios interviene y por la intervención de Dios sucede que quienes son destruidos son Gog y Magog. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1 del capítulo 39 de Ezequiel. Dice: Tú pues, hijo de Adán, profetiza contra Gog y di, así dice el Señor, el Eterno, yo contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te conduciré, te haré subir del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré el arco de tu mano izquierda, derribaré la saeta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A toda ave de rapiña y a las bestias del campo te daré por comida. En pleno campo caerás porque yo hablé, dice el Señor el Eterno. Enviaré fuego contra Gog. Y sigue el texto hablando de otras cosas, de islas, esas cosas. Pero aquí se menciona que este Gog que va a atacar a Jerusalén, a Israel, Dios los destruye. Hay una semejanza entre las declaraciones de la destrucción de Gog y Magog en Ezequiel con las declaraciones que están escritas en Apocalipsis 20. La declaración, tanto uno como la otra, o sea, Ezequiel y Apocalipsis, lo que está diciendo, lo que está señalando es que aunque hay una batalla entre el bien y el mal, y el diablo tiene multitudes que engaña y están de su parte, será Dios el que triunfará. Será la verdad y el bien los que triunfarán. Y aquí en Apocalipsis se presenta la destrucción final de todo el pecado, de todo el diablo, de todo lo malo, va a tener un final. Voy a leerles otra vez el texto
número 9 de Apocalipsis 20 y seguiré con el texto número 10. Dice, subirán a través de toda la ancha tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. O sea, en el lago de fuego va a ser destruido el diablo, los demonios y todos los que se pierden. En ese lago de fuego hay además dos personajes, la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta son no personas, sino que son instituciones religiosas que ejercieron su poder, su autoridad y su poder de engañar a las personas. Eran falsos maestros, falsas instituciones religiosas que en vez de enseñar la verdad te enseñaban la mentira y también van a ser destruidos en el lago de fuego. En este momento yo no voy a hablarles de la identidad ni de la bestia ni del falso profeta, eso lo haremos después. Pero lo que está señalando aquí, que tanto la bestia como el falso profeta participarán de lo que el diablo participa, es la destrucción final por el fuego. Aquí pudiéramos decir que ya se termina todo el pecado. Pudiéramos, lo digo así, porque antes de que todo el pecado termine, debemos ver otros textos bíblicos y debemos analizar otras cosas que la Biblia señala, que están señaladas precisamente para este momento y para esta ocasión. La primera que voy a compartir con ustedes es una declaración acerca de Lucifer, que se convirtió en el diablo. Hay dos lugares en la Biblia que hablan de Lucifer, convertido en el enemigo de Dios. Una está en Isaías 14 y otra está en Ezequiel 28. En Ezequiel 28 voy a leerles el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, que te consumió. Te puse por ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miren. Quiero que se fijen en esta declaración. El final del diablo no es el de gobernar y de dirigir un lugar de tormento eterno llamado infierno, porque el diablo, en él se produjo el pecado y el pecado vino a través de él a los ángeles que engañó y a todo ser humano. Y el hijo del pecado es la muerte. Si el diablo estuviera en la eternidad, en el infierno, haciendo sufrir a las personas, no podría ser cierto el texto que acabamos de leer aquí en Ezequiel, que sacó fuego
del mismo diablo que lo consume y lo hace ceniza. Además, voy a volver otra vez ahora, con estas declaraciones, voy a volver otra vez ahora a analizar unas palabras que están escritas en Apocalipsis 20:10. Y dice, y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Este texto, que serán atormentados día y noche para siempre jamás, algunos los toman para hacer decir que el diablo y los que se pierden estarán en el infierno porque dice atormentados por siempre jamás. Día y noche, por siempre jamás. Eso es una forma de entender. Hay otra forma de entender la declaración. Y vamos a analizar por lo escrito en la Biblia cuál es la verdadera. Esta otra manera de entender es la siguiente. El diablo y los que se pierden son atormentados día y noche. O sea, que no tienen un momento de descanso en el fuego que los consume. Cuando alguien es quemado en fuego, después que el fuego quema los nervios, ya no hay más sufrimiento, porque ya los nervios se quemaron. Eso pasa en cualquier persona que se queme. Pero en este caso que se está tratando aquí, dice se atormenta día y noche, o sea, el sufrimiento del que se pierde destruido en el fuego final es un sufrimiento hasta que se consume, como cuando usted le da fuego a una hoja de papel y el fuego no deja ni un pedacito de la hoja de papel, la consume completa, lo que queda es ceniza. Eso es lo que está diciendo, y que sea para siempre jamás, es que el mal no se levantará dos veces, que después que el pecado sea destruido, no habrá otro diablo, no habrá otros demonios, no habrán otras personas que se pierdan, porque el lago de fuego, esto lo vamos a ver en la Biblia y vamos a ver en otros textos, significa la destrucción completa para siempre jamás, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, no habrá más mal. Y cuando el mal sea destruido por el fuego, los que son destruidos están sufriendo hasta que paguen su culpa, hasta que llegue su muerte. Y después dejan de ser para siempre. Hay textos en la Biblia, aquí mismo en Apocalipsis 20, donde vamos a ver esto, y otros textos en la Biblia que también vamos a analizar con respecto a esto. Pero hay otras cosas que quiero analizar con ustedes. Otras cosas que son importantes. Vamos a dejar por el momento el sufrimiento y el fuego que consume al diablo y a todos los que se pierden. Y vamos a analizar la actitud tanto del diablo como de los que se pierden cuando llegue el momento final de su existencia. En el mundo donde nosotros vivimos, es común escuchar en labios de las personas que no quieren entregar su vida a Dios, y muchas veces hasta en personas que dicen que se entregan a Dios, escuchar como que Dios es culpable del sufrimiento. Dicen algunos, Dios no existe, porque si existiera, ¿por qué
permite y entonces señala todo lo malo que en la tierra hay. Una persona se enferma en algún momento de su vida y le preguntan, ¿cómo está? Aquí como Dios quiere. Vamos a orar por los enfermos, que Dios sane al enfermo. Y decimos, Señor, cúmplase tu voluntad, cuando la voluntad de Dios no es que exista la enfermedad, la voluntad de Dios no es que exista la muerte. De esto no se puede culpar a Dios. Eso es el fruto del pecado. Y cuando el pecado entró, todo eso entró. Por eso somos mortales y corruptibles. Por eso hay todo lo malo. Pero a lo largo de la historia el diablo siempre ha tratado de hacer ver a Dios como el culpable de todo lo malo. Cuando llegue este momento final, nosotros vamos a encontrar que toda rodilla se doblará delante de Dios y que el final de la guerra entre el bien y el mal será que los justos reconoceremos que Dios es el que nos da la vida y nos da la victoria, nos da la salvación, y de los impíos, comenzando por el diablo, que tendrán que reconocer y reconocerán de rodillas que Dios es justo en la destrucción que hará de ellos. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. Continuamos este mismo tema en la próxima ocasión. Nos vemos.